Si hay algo que nos gusta a todos, es seguir de cerca cada rumor y noticia del mercado de traspasos en cada verano. Son muchos los fichajes que han realizado los mejores clubes del mundo, esto en busca de reforzarse para competir por títulos en la temporada 25-26. En este video mencionaré los fichajes y salidas que han realizado los clubes más importantes del mundo. También le daré un lugar a los rumores que más han sonado en estos meses y que, por una u otra razón, no pudieron realizarse. El Real Madrid empezó con una importante reestructuración de plantilla y esquema táctico tras la llegada de Xabi Alonso. Rodrigo seguramente saldrá vendido por una gran oferta a equipos interesados como Bayern o Arsenal, mientras que jugadores como Luka Modric y Lucas Vázquez se marcharán tras el Mundial de Clubes. Entre los fichajes del club blanco está Alexander Arnold, lateral derecho inglés de 26 años, por el cual pagaron 10 millones de euros al Liverpool. A esto se le suma el fichaje de Dean Huijsen, un joven central español de 20 años, por el cual pagaron 59 millones de euros al Bournemouth. Por otro lado, es oficial el fichaje del argentino Franco Mastantuono. La joven promesa de River Plate fue vendida por 45 millones y se incorporará a mitades de agosto. También se confirmó el esperado fichaje del lateral izquierdo español Álvaro Carreras por un monto de 50 millones de euros después de su participación en el Mundial de Clubes. Liverpool no se quedó atrás en este mercado, han gastado más de 300 millones de euros. Entre los fichajes está el lateral y carrilero derecho de 24 años Jeremy Frimpong desde el Leverkusen por 35 millones de euros. Sin embargo, su gran bomba en el mercado es el fichaje Florian Wirtz, media punta alemán del Leverkusen, por el cual pagaron 125 millones de euros para que vistan sus colores. También ficharon al lateral izquierdo húngaro Milos Kerkez de 21 años, proveniente del Bournemouth. Este tendría un costo de 47 millones de euros. Otra gran bomba, el fichaje de Hugo Ekitike por 95 millones de euros desde el Frankfurt. En cuanto a salidas, su arquero irlandés Caoimhin Kelleher partió rumbo al Brentford por 14.8 millones de euros y también vendieron al Leverkusen a su central Jarell Quansah por 30 millones de euros. Sin embargo, conservan una cláusula de recompra. Tanto Luis Díaz como Darwin Núñez abandonarán el club en los próximos días con destinos aún desconocidos. Hablando del Barcelona, el club catalán pagó la cláusula de 25 millones de euros del portero de 24 años del español Joan García, con el fin de tener un portero de garantías a futuro. Después de la caída de la operación Nico Williams, se ha tomado como plan A la cesión de Marcus Rashford desde el Manchester United con una opción de compra de 35 millones. El acuerdo entre clubes estaría cerrado y para la fecha de publicación de este video ya sería oficial el nuevo refuerzo del club catalán. También por un monto de 2,5 millones de euros, el joven extremo sueco Rooney Bardghji llega a la cantera del Barcelona en busca de crecer y abrirse paso en el primer equipo. En cuanto a salidas, Ansu Fati se marchó al Mónaco en calidad de cesión con opción de compra, esto aparte de la rescisión de contrato de Lenglet, quien fichó libre por el Atlético de Madrid. El Manchester City es uno de esos clubes con gran poder económico. Los dirigidos por Pep Guardiola hicieron un gran mercado tras un duro golpe la temporada pasada y quieren volver a ser candidatos de todo. Estos empezaron con la salida de Kevin De Bruyne como agente libre al Napoli y el fichaje de Kyle Walker al Burnley por 6 millones de euros. Hasta el momento, el club inglés ha gastado 130 millones de euros entre 4 jugadores. Tijani Reinders, mediocentro holandés de 26 años, por un precio de 55 millones desde el Milán. Rayan Ait-Nouri, lateral izquierdo de Argelia con 24 años de edad, precio de 36.8 millones. Ryan Cherki, extremo francés de 21 años, por un precio de 36.5 millones desde el Lyon. Y por último, el portero inglés de 2.4 millones desde el Chelsea, Marcus Bettinelli, de 33 años. Hablando del Arsenal, este dejó salir libre a Jorginho rumbo al Flamengo y a Tierney al Celtic de Escocia. El conjunto de Arteta realizó el gran fichaje de Martín Zubimendi, pivote estrella de la Real Sociedad, por un valor de 71 millones de euros. También ficharon desde el Chelsea al portero Kepa Arrizabalaga por 5 millones, esto para tener un suplente detrás de David Raya.
También ficharon procedente del Valencia al central español Cristian Mosquera por 15 millones de euros. Mientras tanto, el conjunto de Londres es el principal candidato para fichar a Rodrigo desde el Real Madrid por una oferta entre los 80 y 90 millones de euros y tienen avanzadas las negociaciones por Víctor Gyökeres del Sporting de Lisboa por un precio entre 60 y 70 millones de euros. Bayern Múnich despide a la leyenda alemana Thomas Müller. Este saldrá libre del club de su vida rumbo a un destino aún desconocido. Mientras tanto, Leroy Sané se marchó libre al Galatasaray y Eric Dier al Mónaco. Finalmente, se hizo oficial el fichaje de Jonathan Tah, central que sonaba mucho para el Barcelona. Sin embargo, se decantó finalmente por el gigante alemán, llegando como jugador libre. El conjunto bávaro deberá reforzarse en ataque tras la lesión de 6 meses de Musiala, por lo cual suenan los fichajes de Rafael Leao, Luis Díaz y Barcola. Después de una desastrosa temporada, el Milán contrató a Massimiliano Allegri, dejaron salir libre a Calabria y Luka Jovic, mientras que vendieron al defensor central francés Kalulu a la Juventus por 14.3 millones de euros y al defensor central argentino Marco Pellegrino por 3.5 millones de euros a Boca Juniors. También se tiene conocimiento que Theo Hernández aceptó la oferta del Al Hilal, dejando 25 millones de euros al club italiano. Este ya fue reemplazado por el ecuatoriano de 27 años, Pervis Estupiñán, procedente del Brighton por 17 millones de euros. También lograron el fichaje de Samuel Ricci, pivote italiano procedente del Torino por 23 millones de euros. Actualmente, la directiva convenció y fichó a Luka Modric tras su salida de Real Madrid. La leyenda croata busca seguir en Europa en gran nivel para llegar al Mundial 2026. Ahora hablando de Inter de Milán, estos contrataron a Cristian Chivu como nuevo entrenador tras la salida de Inzaghi a Arabia Saudita. Estos hicieron varios fichajes como Luis Enrique, extremo brasilero proveniente del Marsella, por un valor de 23 millones de euros. También ficharon a Nikola Zalewski, mediocampista polaco de 23 años proveniente de la Roma, por 6.3 millones de euros, por el cual pagaron 23 millones al Parma. Y por último a Petar Sušić, pivote croata de 21 años desde el Dinamo de Zagreb, por 14 millones de euros. Tras una temporada desastrosa del Manchester United, Rubén Amorim en este mercado de fichajes debe reestructurar la plantilla y debería dar salida a jugadores como Onana, Eriksen, Mount, Garnacho y Højlund. Ya se tiene hecho el fichaje del delantero de los Wolves, Mateus Cunha. Este llegó por 74 millones de euros en busca de restaurar el ataque de los Diablos Rojos. También se especula el fichaje de Bryan Mbeumo, delantero camerunés de 25 años del Brentford, que costaría 70 millones. El Chelsea destaca por tener una numerosa plantilla y en este mercado llega al club el fichaje de Estevao por 34 millones de euros, extremo brasilero de 18 años, procedente del Palmeiras. También pisa fuerte el fichaje del mediocampista ofensivo Kendry Páez, ecuatoriano de 18 años, fichado desde Independiente del Valle por 10 millones. Estos fichajes fueron pactados con anterioridad y solo esperaban el inicio del mercado de verano para hacerse oficiales. Durante el Mundial de Clubes gastaron 35 millones de euros en Liam Delap, delantero centro inglés de 22 años, ex Manchester City, desde el Ipswich Town. También ficharon desde el Sporting de Lisboa al pivote de 20 años, Dario Esugo por 22 millones y a Mamadou Sarr, defensa central de Francia de 19 años, por 14 millones, desde el Estrasburgo de Francia. Sin embargo, las grandes bombas de este mercado vienen del fichaje del delantero brasilero João Pedro desde el Brighton por 63.7 millones de euros y también por el fichaje del extremo inglés Jamie Gittens por 64.3 millones desde el Borussia Dortmund. Ahora con Igor Tudor parece que la Juventus empieza a tener rumbo. Varios jugadores fueron ya comprados, como el portero Di Gregorio y el defensor central Kalulu por 14.3 millones de euros cada uno, el extremo Nicolás González por 28 millones y el central Lloyd Kelly por 17.2 millones. Esto aparte del fichaje del delantero centro-canadiense Jonathan David como agente libre. Asimismo vendieron a jugadores como el pivote italiano Nicolò Rovella por 17 millones de euros y el mediocampista italiano Nicolò Fagiolo por 13.5 millones.
El Atlético de Madrid ha hecho un gran mercado de fichajes con compras de alto rendimiento y rentabilidad, como el del mediocampista español de 23 años Alex Baena por 42 millones de euros desde el Villarreal y también el fichaje del lateral izquierdo italiano Matteo Ruggeri desde el Atalanta por 17 millones. Se oficializó el fichaje del mediocampista norteamericano Johnny Cardoso desde el Real Betis por un valor de 24 millones de euros y por último se llevaron al enganche argentino Thiago Almada desde el Botafogo por 21 millones. Los colchoneros dejaron salir libres a Ángel Correa, Witsel y Azpilicueta, mientras que vendió a Rodrigo Riquelme al Betis por 8 millones y preparan la salida de Samuel Lino al Flamengo. Borussia Dortmund se movió bien en el mercado con la incorporación de Joe Bellingham, mediocampista inglés que salió por 30 millones de euros desde el Sunderland. También optaron por pagar 25 millones por el lateral derecho Jan Couto, procedente del Manchester City. Como se mencionó anteriormente, dejaron ir a Jamie Gittens por 64.3 millones al Chelsea. En cuanto a otros movimientos en el mercado, tenemos que, tras su suspensión de 18 meses, finalmente Paul Pogba ha vuelto al fútbol fichando por el Mónaco como agente libre. Después de este Mundial de Clubes con el Benfica, Ángel Di María volvió a su casa Rosario Central. Ha sido recibido con los brazos abiertos tras llegar como agente libre. Leandro Paredes regresa a su casa Boca Juniors. El club de Buenos Aires pagó a la Roma 3.5 millones de euros y es pieza fundamental para el nuevo ciclo Xeneize. De Paul tiene encaminado su fichaje por el Inter Miami. El argentino se prepararía para disputar la MLS junto a Leo Messi. Ciro Immobile y Edin Dzeko regresan al Calcio con el Bologna y la Fiorentina, mientras que Matteo Retegui se marcha a Arabia Saudita dejándole al Atalanta 68 millones de euros. Son muchísimos los movimientos de este mercado, más lo que están por venir en las próximas semanas. Con mucho gusto realizaré una segunda parte de este video, así que déjame en comentarios cuál te genera más ilusión y recuerda darle me gusta y suscribirte al canal. Espera videos más seguidos, esto es Hora Futbolística. Chao.